Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder compartir un tiempo con ustedes para hablar acerca de las aplicaciones prácticas de la ecocardiografía tridimensional. Bueno, desde el año 2012 tenemos por primera vez guías que hacen una recomendación sobre cómo adquirir y cómo hacer un display de las imágenes tridimensionales. Estas guías fueron escritas tanto por la Sociedad Americana como por la Sociedad Europea de Ecocardiografía, en las cuales también se hacen unas recomendaciones acerca de cuándo debemos de utilizar la ecocardiografía tridimensional. Estas aplicaciones se han dividido en tres grupos, unas en las cuales las aplicaciones están recomendadas y de acuerdo a estas sociedades deben de ser utilizadas. Hay un segundo grupo en los cuales tenemos diferentes tipos de aplicaciones que su utilización aparece muy promisoria, y tercero tenemos un grupo en el cual hay un montón de investigación que se está haciendo sobre este tipo de aplicaciones. Las aplicaciones que hoy en día están recomendadas por tanto la Sociedad Americana y la Sociedad Europea son la utilización de la ecografía tridimensional para la adquisición de volúmenes, para entender y poder visualizar la anatomía de la válvula mitral, para poder cuantificar el orificio de estenosis de la válvula mitral, y también para hacer una utilización de una guía de los diferentes tipos de procedimientos que hacen en la sala de cateterismo. Lo primero que es interesante de entender es por qué el eco tridimensional es más justo para obtener los volúmenes. Existen dos motivos principales. El primer motivo es aquel que nos permite obviar errores de falso acortamiento del ventrículo izquierdo, y la segunda razón es aquella en la cual no dependemos de ningún tipo de morfología geométrica del ventrículo, como generalmente se utiliza un prolated ellipse, pero podemos medir la segmentación regional en forma perfecta. Cuando uno mira a los diferentes tipos de estudios que se han hecho con el eco tridimensional y uno trata de hacer el valoramiento con el cardiac MRI, se entiende que existe una excelente correlación entre los volúmenes obtenidos por el cardiac MRI y por el eco tridimensional. Pero si uno se fija con más detalle, uno se da cuenta de que no solo existe una excelente correlación, pero con el eco tridimensional se obtiene una infraestimación de los valores de los volúmenes. Y este es un ejemplo de un estudio en el cual les estoy demostrando los volúmenes de fin de diástole, en el cual vemos que con el eco bidimensional se hace una infraestimación de los volúmenes endastólicos de 23 ml, y cuando utilizamos el eco tridimensional podemos cortar esta infraestimación a la mitad comparado con el eco bidimensional, pero seguimos infraestimando los volúmenes. Existen dos motivos por los cuales existe esta infraestimación de los volúmenes, pero el más importante es el hecho de que en el miocardio tenemos el miocardio trabecular y tenemos el miocardio compactado, y cuando trazamos el borde tratamos generalmente de hacer una separación entre el eco compactado y el eco trabecular, y eso es posible de hacerse en muchos pacientes, pero en pacientes en los cuales las imágenes no son perfectas, es difícil de identificar ese borde. Entonces generalmente cuando uno traza en forma manual el borde, generalmente lo traza un poco hacia adentro, y eso contribuye a la infraestimación de los volúmenes. Para que la ecocardiografía tridimensional sea utilizada en forma
por todos los laboratorios, es importante que este procedimiento ocurra en forma rápida, y muchos de los vendors hoy en día están tratando de desarrollar métodos automáticos para la calculación de los volúmenes, y este es un método desarrollado en el cual podemos ver que de un full volume se puede identificar en forma automática los bordes endiastólicos y ensistólicos tanto del ventrículo izquierdo derecho y tanto de la aurícula izquierda como la aurícula derecha. Y de un procedimiento así se podrían obtener todos estos valores, y ojalá algún día se puedan obtener en forma completamente automática. Y acá vemos un ejemplo de cómo se ha trazado en forma automática el borde del fin de sístole, con también el borde epicárdico, con un intento también de poder cuantificar en forma automática la masa. Y en los primeros estudios vemos que hay muy buena una buena desarrollo lineal de los volúmenes del fin de diástole, el fin de sístole y de la fracción de eyección. Cuando uno utiliza un método automático, y también, muy importantemente, que también se puede obtener no solo los volúmenes izquierdos, pero también en forma con mucha justeza los volúmenes de la aurícula izquierda. Entonces, esto es simplemente un ejemplo que tiene a su vez la gran ventaja de que el retest variability en este caso es muy baja, y el inter-observer variability está en 0 porque al ser completamente automático la computadora obtiene siempre los mismos valores. Este retest variability se obtiene cuando uno hace sucesivas interpretaciones con el aparato de la cuantificación de diferentes tipos de adquisiciones, en los cuales vemos que el coeficiente de variabilidad en todos estos casos está bien por debajo de 10. Ahora, la segunda utilidad es la utilidad de la visualización de la válvula mitral. Y este es un ejemplo de un slide que muestra al padre de la ecocardiografía, el doctor Edler, que es oriundo de la ciudad de Lund, en Suecia, y que pensó acerca de la ecocardiografía a través de los sonares de los submarinos en la Segunda Guerra Mundial. Y acá vemos en el año 1953 al doctor Edler mostrando una válvula mitral. Esta es la valva anterior y esta es la valva posterior, y vemos que en aproximadamente 60 años podemos ahora visualizar la válvula mitral en una forma cuasi perfecta. Entonces vemos que la ecocardiografía ha realmente avanzado en los últimos 60 años. El eco transesofágico en 3D fue por primera vez demostrado al público en el año 2007, o sea que vemos que hay muy poco tiempo que ha pasado, y este es un ejemplo de una tecnología que ha tenido una diseminación mundial extremadamente rápida. La gran ventaja del eco tridimensional 3D es que podemos visualizar la válvula mitral de una forma semejante a aquella que el cirujano visualiza la válvula mitral, y en la cual vemos que generalmente tenemos que poner la aorta a las 12 del uso horario, y en la cual vemos que la válvula posterior está dividida por festones, por estas hendiduras, la divide en 3 festones, P1, P2 y P3, y la valva anterior recibe la misma nomenclatura de acuerdo a qué estructura se antepone. Acá estaría la aurícula y la aurícula izquierda, o sea que esto es lateral y esta parte acá es la parte medial del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de enfermedad degenerativa mitral, la ecocardiografía tridimensional ha realmente aportado tremendamente. Podemos obtener en un espectro
lo que se llama fibroelastic deficiency, que realmente ocupa un solo festón de una de las válvulas, y en el otro extremo tenemos la enfermedad de Barlow, en la cual vemos que están ocupadas ambas válvulas con múltiples festones. La ecocardiografía tridimensional ha revolucionado la visualización de la válvula mitral, en la cual podemos ver las estructuras, dónde están localizadas y cuán grande es el involvement. Y lo mismo podemos ver con estos modelos de la válvula mitral que nos permiten entender que la válvula mitral tiene una morfología en silla de montura, en la cual podemos ver en este pequeño caso que hay un prolapso de P3, acá hay un prolapso de P3, P2, y acá tenemos una enfermedad de Barlow. Estos modelos han revolucionado la forma en la cual un médico puede comunicarse con sus pares para describir la enfermedad valvular. Y este es un ejemplo de insuficiencia mitral funcional, en la cual vemos que el anillo mitral es chato, ha perdido su morfología de silla de montura. Vemos también que los músculos papilares están desplazados y a su vez vemos que la parte acá de la válvula mitral donde hay una posición de ambas válvulas está disminuido. Este es un ejemplo de enfermedad reumática de la válvula mitral, cómo la visualizamos de la aurícula izquierda y cómo se visualiza del ventrículo izquierdo, en la cual podemos ver que ambas comisuras, tanto la medial como la lateral, están completamente fusionadas. Este es un ejemplo muy lindo de una valvuloplastía de la válvula mitral con el anillo de Inoue, y esto ha sido obtenido en la sala de cateterismo con el eco tridimensional. Y acá nos muestra nuevamente otra de las aplicaciones prácticas de la ecocardiografía tridimensional, en la cual podemos inmediatamente después de la valvuloplastía ver que acá se ha hecho splitting de ambas comisuras y podemos utilizar el eco tridimensional para cuantificar el área de la válvula mitral. La gran ventaja del eco tridimensional es que para obtener podemos ver realmente que estamos viendo de que el corte pasa por el tip de ambas válvulas mitrales. Existen hoy en día múltiples procedimientos que se utilizan con la ecocardiografía para guiar, y este es un ejemplo que me ha sido proporcionado por el doctor García Fernández, en la cual vemos una válvula mecánica St. Jude, en la cual vemos estos catéteres, y vemos los catéteres que están pasando, y en este caso podemos realmente con el eco tridimensional ver que el catéter está pasando por la mitad de la válvula mitral, cuando el otro catéter está pasando por el costado, y estas son imágenes que son muy difíciles de poder obtener solamente con X-ray. Y este es un ejemplo de un paciente que tiene un leak perivalvular, muy bien demostrado acá con el ecocolor 3D. En un segundo paso, en los paneles 6D, podemos ver el catéter que está pasando por el lado de la válvula mitral, y después el cierre con un device de un Amplatzer. Este es otro ejemplo para demostrar, es un paciente que tiene un VSD post-MI. Si uno viera estas imágenes bidimensionales, pensaría que sería imposible de poder cerrar esta comunicación interventricular con un Amplatzer, pero con el eco tridimensional podemos ver que realmente existe acá un rim de tejido que nos permitiría poner un Amplatzer y poder cerrar esta VSD post-MI en forma muy positiva. Existen varias aplicaciones de la ecografía tridimensional en las cuales
En la literatura hay montones de trials que nos muestran que estas aplicaciones prácticas van a ser muy útiles, y entre ellas encontramos la cuantificación de la masa, la evaluación de la función ventricular derecha, la visualización de la anatomía aórtica y también la posibilidad de cuantificar la estenosis aórtica. Este es uno de los estudios de nuestro grupo en el cual utilizamos el eco tridimensional para calcular la masa del ventrículo izquierdo. Este es un ejemplo ahora del software que está en el mercado, que nos permite hacer una cuantificación tanto de la morfología como de los volúmenes del ventrículo derecho. Existen ya muchos estudios, por lo menos 6 o 7, en los cuales se demuestra la justeza de la adquisición de los volúmenes del fin de diástole y en fin de sístole y de la fracción de eyección del ventrículo derecho utilizando el eco 3D, comparando los valores con los valores patrón obtenidos con la resonancia magnética. Y este es simplemente para demostrar un estudio en los cuales ahora estamos tratando de evaluar la morfología del ventrículo derecho utilizando nuevamente el eco tridimensional, demostrando las diferencias que existen entre los ventrículos derechos que tienen presión o volume overload. Hemos aprendido con el eco tridimensional que la morfología del ánulo aórtico varía cuando la obtenemos del tracto de salida del ventrículo izquierdo y cuando nos movemos más hacia los senos de Valsalva y el sinotubular junction. Cuanto más próximos tenemos al ventrículo, más esta morfología es de una elipse, y cuanto más nos movilizamos en forma distal, vemos que el shape de la aorta es más circular. Hay un debate en la literatura acerca de la posibilidad de medir el ánulo aórtico con el eco 3D, y si uno sabe lo que hace, el eco 3D es muy preciso, tanto como el CT para la medición del ánulo. Es importante saber que hay distinciones muchas veces en la dimensión que existe cuando uno mide el ánulo aórtico con el eco bidimensional y con el eco tridimensional. Con el eco bidimensional transesofágico, generalmente uno está midiendo una dimensión que existe entre la non-coronary y el left coronary cusp hacia generalmente la mitad del seno de Valsalva de del right coronary cusp. En cambio, con el eco 3D y con el CT, realmente estamos midiendo una distancia que es mayor, porque estamos midiendo una distancia entre el left y el right coronary cusp. Así que es muy importante saber qué es lo que estamos midiendo. Este es un slide que me ha sido proporcionado por el doctor Manivannan, en la cual podemos ver cómo existen montones de software para poder hacer un modelado de la estructura de la válvula aorta. Solo quisiera decir que el ánulo aórtico, acá demostrado en amarillo, realmente no es es una estructura virtual que está puesta, como se puede visualizar acá, uniendo los puntos más basales de las 3 orejuelas de la válvula aórtica. Existen a su vez áreas en las cuales hay un montón de investigación que se está haciendo con respecto a las aplicaciones del eco 3D. Algunas de ellas son la evaluación de la morfología del ventrículo izquierdo, la visualización de la
o cuantificación de la disincronía del ventrículo izquierdo, la cuantificación de los volúmenes de la aurícula izquierda, cuantificación de la severidad de la válvula mitral y la evaluación de las válvulas prostésicas. Este es un ejemplo de uno de nuestros estudios en los cuales vemos cómo se utiliza el eco 3D para valorar la morfología del ventrículo izquierdo. Y solo para hacer algunos comentarios, vemos que en esta zona del septum interventricular, en un paciente normal, tiene una morfología convexa o cóncava mejor, y vemos que cuando el ventrículo se dilata, esa estructura se convierte en una estructura más convexa. En la literatura hemos visto muchísimos estudios en los cuales se utiliza el eco 3D para valorar la disincronía. Eso se hace viendo los diferentes 17 segmentos del ventrículo izquierdo y vemos las curvas individuales del desplazamiento endocárdico regional. Cuando uno mida el tiempo de eyección desde la onda Q hasta la zona menor o a la zona de excursión regional máxima, y uno hace el standard deviation de cada una de estas regiones, se puede obtener un índice tridimensional de disincronía ventricular. Esto es un ejemplo de uno de los estudios en los cuales se ha utilizado el eco 3D para hacer un valoramiento del volumen de la aurícula izquierda, demostrando que el eco tridimensional tiene más precisión que el eco bidimensional para obtener este tipo de valores. Con respecto a la cuantificación de la válvula de la regurgitación mitral, pienso que ahora con el eco 3D color ha sido entendido muy bien que la vena contracta no es una estructura circular, como uno puede ver acá, que si uno visualiza la vena contracta, cambia la dimensión de acuerdo a desde qué punto de vista uno la esté mirando. Y pienso que en el futuro, asimismo también el área de convergencia, no es un hemisphere como uno piensa, sino que tiene una estructura y morfología que es más complicada. El eco tridimensional ha permitido también una visualización estupenda de las válvulas prostésicas. Este es un ejemplo de una válvula bioprostética mitral, cómo se visualiza de la aurícula izquierda y cómo se visualiza del ventrículo izquierdo. Acá vemos los 3 struts y pienso que generalmente agrega información clínica. Bueno, con esto quisiera terminar y quería convencerles de que lean estas guías que han sido, que nos ofrecen muchísima información acerca de la adquisición de imágenes y acerca de la aplicación de las imágenes. Quisiera agradecerles a todos ustedes la atención de haberme escuchado. Les mando un gran saludo y espero verlos muy pronto en alguno de los congresos. Un gran saludo.